Si has entrado a ese vídeo, supongo que es porque te da la curiosidad de qué es publicidad y relaciones públicas, porque alguna vez lo has querido estudiar, se te ha pasado por la cabeza, o simplemente te ha dado curiosidad, quieres saber más sobre estudios más creativos, menos convencionales, así que yo te voy a contar mi experiencia estudiando publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Sevilla, que es donde yo lo estudio, pero te voy a contar cómo ha sido mi experiencia el primer año, porque acabo de terminar el primero, bueno, y parte del segundo, que más adelante os comentaré, para que así pues sepáis desde mi experiencia, desde mi universidad, desde mi facultad, pues cómo lo he vivido yo, y solo podréis saber pues una parte porque solo he terminado el primer año, pero sí que es verdad que os quería contar cómo me ha ido, os voy a contar mis notas, os voy a contar qué me ha parecido cada asignatura, más o menos pues qué he dado en cada asignatura, cuáles han sido mis favoritas, las que menos me han gustado, os voy a contar todo. Y evidentemente si tienes alguna pregunta que hacerme porque te dé curiosidad o porque más adelante quieras estudiarlo, pues me lo dejas en comentarios y yo te respondo encantado. Y si no es por aquí, pues por mis otras redes sociales que estarán saliendo durante el vídeo, y yo feliz de contestar cada pregunta. Y nada, como os he dicho, yo estudio publicidad y relaciones públicas, como bien pone en el título, y la verdad que es una carrera, es un grado universitario que es relativamente nuevo a lo que es en cuanto a que se dé en las universidades, pero sí que es verdad que al final pues la profesión del creativo, del publicista o del sector de la comunicación pues ha estado en todo momento. Pero bueno, yo te voy a hablar básicamente de mi primer año, cómo ha sido, qué sensaciones he tenido, si me ha gustado, si me voy a quitar, si no me voy a quitar, todo. Pues bueno, yo lo estudio en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Comunicación, y yo he tenido un total de 10 asignaturas, que son 5 por cuatrimestre, que es lo normal, creo yo, o lo típico, por lo menos aquí en España, en una universidad, en un año. 5 cada cuatrimestre. Yo en el primer cuatrimestre, bueno, os voy a poner un poco en contexto. Yo básicamente, cuando terminé bachillerato, no pude acceder a la universidad, que eso lo quiero recalcar porque la única vía no es la universidad, pero si supongo que te has metido en este vídeo es porque te interesa esto, pero que igualmente la única vía no es la universidad. Hay grados superiores y no es necesario hacer el bachillerato, puedes hacer un grado medio y después un grado superior y acceder a la universidad, igual que si haces bachillerato y después la universidad. Yo hice bachillerato, es esta opción, pero la que yo hice, pero que hay más opciones, como os comento. Y después del bachillerato no pude acceder al grado universitario, y como quería acceder pues hice un grado superior, que yo al principio la verdad que no estaba como muy contento porque al final lo que quería era estudiar en la universidad, pero a mí esto me cambió la vida porque al final le cogí muchas ganas a este grado superior. Yo hice el grado superior de marketing y publicidad, por lo que durante 2 años pues estuve estudiando cosas muy relacionadas a lo que luego iba a hacer. Y con eso pues me di cuenta de que a mí el mundo de la creatividad, el mundo de la publicidad, de la comunicación me encantaba, aunque en el grado superior, que creo que sí que tengo experiencia, contando mi experiencia y mis notas y todo en mi canal, está más orientado al marketing, más que a la publicidad. Pero bueno, sí que es verdad que a mí el grado superior me gustó muchísimo, y en mi canal sí que tenéis como vídeos más concretos hablando de ello, hablando de mis notas, hablando de cómo me he sentido yo y de todo lo que tenga que ver con el grado superior, pero que la verdad que es una opción muy válida. Y si quieres trabajar de cosas relacionadas pues con el mundo creativo también, el grado superior es una opción buenísima, y la verdad que yo la recomiendo muchísimo, y a mí el grado superior pues me encantó, y se la recomiendo a todo el mundo. Así que nada, vamos a empezar ya, una vez viendo ese contexto de lo anterior a la universidad, y así que entramos a lo que es el mundo universitario, mi primer año de universidad. Yo tuve 5 asignaturas ese primer cuatrimestre, donde tuve economía aplicada a la publicidad, es todo aplicado a la publicidad, pero bueno, para que se me entienda, economía, lengua, tuve teoría de la comunicación, teoría y estructura de las relaciones públicas y teoría y estructura de la publicidad. Evidentemente, a rasgos generales, el temario suele ser muy similar en todas las facultades, o más o menos igual,
pero sí que es verdad que al final cada profesor pues lo da de manera diferente, los profesores son diferentes y un poco sí que cambia el temario a lo mejor, pero a rasgos generales en cada facultad se estudia igual y yo la verdad que a rasgos generales el primer año y un poco del segundo creo yo, en todas las carreras universitarias es lo que pasa, son contenidos básicos que tienes que saber, pero que no es como tal tantísimo en lo que te vas a desarrollar después. Pero sí que es verdad que son unos saberes básicos que tienes que saber y que tienes que aprobar básicamente para poder seguir avanzando en la carrera y eso. Vamos a empezar por cada asignatura y os comento pues qué me han parecido a mí, más o menos pues qué he dado yo, qué he visto, qué me ha parecido en cuanto a interesante o no interesante y mi nota. También os digo, el primer año es normal que si te quedan asignaturas, que si te cuesta adaptarte, pues porque al final es una adaptación y es un cambio brusco, tanto si vienes de un grado superior a la carrera como si vienes de un bachillerato, porque es todo más diferente, la mayoría de las asignaturas las tienes todas como juntas y es todo un único examen y que al final son cosas muy diferentes a lo que estás acostumbrado a ver, que por mucho que te guste más, normalmente porque si te has metido en tal carrera te va a gustar un poco más que quizás si vienes de bachillerato pues lo que has estudiado antes, pero que es todo diferente y es cuestión de adaptarse poco a poco, ir adaptando poco a poco, tienes que ir aprendiendo poco a poco, tanto un método de estudio nuevo si no te funciona lo que has hecho anteriormente y que cada asignatura es totalmente diferente. Vamos a empezar por economía. Esta asignatura yo la tuve por parciales, pero sí que es verdad que el primer parcial, eran 2 parciales básicamente, el primer parcial lo suspendí, así que tenía que irme a enero, que era la convocatoria ordinaria, no era la recuperación. Simplemente que si aprobabas pues, los parciales, tenías la opción de quitártela antes de enero. No tuve esa suerte, pero bueno, los parciales sí que eran tipo test, pero si hacías el examen de desarrollo, o sea, el examen de enero era de desarrollo, me he adelantado. Yo la verdad que esta asignatura a mí, la economía siempre me ha gustado muchísimo, pero sí que es verdad que la he visto como muy poco enfocada a lo que es la publicidad. Sí que pues al final se ponían muchos ejemplos, se ponían muchos anuncios, porque además si vas a entrar en esa carrera vas a saber que, bueno, vas a ver más bien que vas a ver miles de anuncios, vas a ver miles de ejemplos de cosas y yo creo que eso sí que es lo guay al final de cada asignatura, porque aunque sean como conocimientos básicos que tienes que saber, si lo enfocan a anuncios, a que lo veas todo más visual de esa manera, es muchísimo más interesante. A mí la asignatura ni me gustó ni es que no me gustara, sí que es verdad que fue como un punto intermedio de decir, vale, está bien, pero son algunos saberes básicos que tengo que saber y que son interesantes muchos, pero es una asignatura básica, la verdad. Yo saqué un 5,8 en la asignatura, así que, bueno, siendo el primer cuatrimestre y teniendo todos los exámenes juntos, la verdad que yo estoy contento. Al final no hay que quedarse solo con sacar todo notazas, porque la vida no es eso, la vida es más que eso y yo creo que lo importante, sobre todo cuando estás en la carrera, evidentemente si luego quieres hacer algún máster o algo sí que necesitas nota, pero lo importante es que aprendas de verdad y a saber desarrollar lo que vas a hacer en un futuro, más que sacar un 10, porque muchas veces sacas notas altísimas y no te sirve de nada porque o te las has estudiado de memoria y luego es que no te acuerdas de nada literalmente y eso. Así que es más bien saber hacer cosas, saber pues desarrollarte como profesional después y eso. Pero esta asignatura pues fue un poco meh. Luego tenemos lengua, que sí que es verdad que también hicimos como por parciales y esta sí que la puedo aprobar. Y saqué, creo que era un 6,6. La pondré por aquí en la descripción porque no me acuerdo exactamente bien las notas, y como lo tengo aquí en el ordenador, pues ya después lo pongo bien. Pero creo que era un 6,6. La asignatura la verdad que era, tenía 10 temas, creo que era. Economía tuvo 11. Que esto no lo he comentado, pero bueno, eso. Tenía 11 temas economía y 10 lengua. La verdad que fue una asignatura que a mí lo que es lengua, porque se parece mucho a la de bachillerato, la ESO y demás, no es que me llamara mucho la atención. Fue una asignatura un poco en muchos momentos aburrida, porque no le veía lo interesante, pero sí que es verdad que aprendes muchas cosas guay y que ves como se enfoca, sobre todo lo vimos también muy enfocado a los videoclips, y a mí la música es algo que me encanta, entonces el profesor pues lo enfocaba mucho a eso. La verdad que esa parte sí que era como más interesante, pero que a rasgos generales el temario pues es un temario básico que necesitas saber y que está ahí un poco sin más.
Y nada, se me quedó eso en un 6,6 la asignatura. Luego tenemos teoría de la comunicación, el último examen que hice. La verdad que yo esa asignatura tenía miedo porque me pareció interesante, la verdad, pero era como mucho contenido porque básicamente es como la introducción a la comunicación, desde cuándo viene la comunicación no verbal, los modelos que habían y cómo han ido evolucionando a lo que es la comunicación hoy en día. Y a mí esta asignatura sí que es verdad que me gustó, me parecía muy interesante, pero a veces decía es que esto no hay por dónde pillarlo, porque era como mucho contenido y a veces se complicaba mucho, pero a mí la verdad que me gustó, saqué un 5,3, sí que es verdad que yo el examen pensaba que había suspendido y digo, pues nada, me voy a junio, la tengo que recuperar, pero no, la verdad que la aprobé yo súper contento. Era un examen tipo test porque, como os he dicho antes, la mayoría de mis exámenes han sido tipo test. Os voy a decir cada uno cómo ha sido. Economía eran por parciales los tipo test y después era desarrollo. Lengua fue como una especie de tipo test. Comunicación también fue un tipo test. Y eso, se me quedó un 5,3. Luego tenemos teoría y estructura de la publicidad, que a mí la verdad que fue mi asignatura favorita durante el primer cuatrimestre. También la verdad que el profesor pues hacía mucho porque nos llamara la atención la asignatura. Era la que más de todas, era más lo que es nuestra carrera, lo que es publicidad. Y la verdad que bueno, yo cosas de esta asignatura sí que la había visto ya en el grado superior, entonces pues a mí no me pillaba de nuevas y tampoco era muy complicada. Él lo hacía muy interesante, hicimos trabajos súper divertidos y a mí la verdad que me gustó mucho y la asignatura se me quedó en un 7, así que súper feliz porque además es que era mi asignatura favorita, entonces increíble. Y era tipo de el examen. Luego ya para terminar con este cuatrimestre, con el primer cuatrimestre, tenemos teoría y estructura de las relaciones públicas, que a mí la verdad que, bueno, los primeros temas sí que eran un poco como más aburridos, a mí no me llamaban mucho la atención, básicamente porque era como la historia de las relaciones públicas y sí que es verdad que es como, me gusta más la parte de la publicidad que de las relaciones públicas. Los últimos temas sí que eran como más interesantes, pero bueno, fue un examen tipo test, yo la verdad que no me dio tiempo mucho a prepararme, no es una asignatura complicada la verdad, pero me quedó y la tuve que recuperar en junio, pero bueno, súper feliz porque saqué en el examen un 8,5, así que me sirvió al final pues para sacar más notas, así que genial. Y eso, la verdad que también varía mucho cada asignatura de cada profesor porque se le ve si tiene ganas de darla, se le ve que de verdad quiere enseñar y en este caso pues bueno, hay un punto medio ahí, pero sí que es verdad que a mí la asignatura pues tuvo sus cosas, había cosas interesantes y nada, fue un tipo test y al final pues aprobé la recuperación, menos mal. Ya haciendo un balance sobre el primer cuatrimestre, sí que es verdad que es que el primer cuatrimestre tuve los exámenes muy cerca, o sea, esto normalmente pasa mucho, evidentemente, pero después de Navidades, porque eran los exámenes de enero, que lo tenéis en mi canal también en el blog, creo, las notas creo que no, o las dije algunas en el vídeo, la verdad que no me acuerdo porque fue en enero, estamos ya a julio, así que imaginad. Pero eso, lo tenéis por aquí el blog. Y la verdad que tuve los exámenes muy cerca, eran 3 exámenes como la misma semana y a los pocos días, en la semana siguiente, el último que era comunicación. Pero bueno, yo lo hice como pude, era el primer cuatrimestre, es normal que al final pues te vas adaptando poco a poco, pero bueno, solo me quedó una asignatura, así que bastante bien. Luego la pude aprobar y ya está. Primer cuatrimestre superado. Ya luego pasamos al segundo cuatrimestre, que tuve asignaturas que sí que es verdad que la veía como menos relacionadas con la asignatura a rasgos generales. Tuve estructura de la información, tuve historia de la publicidad y las relaciones públicas, sociología y estructura social, psicología social aplicada a la publicidad. Y aquí hay una cosa que si vas a estudiar en mi facultad, de mi universidad y demás, hay marketing, pero yo como vengo de grado superior, yo no la tuve, la tengo convalidada. Entonces, pues yo tuve por marketing derecho publicitario, así que yo de marketing poco os puedo decir. Si tenéis alguna duda o algo en los comentarios, porque no la tuve. Sé un poco por lo que me decían mis compañeras, pero que no sé mucho. No sé mucho porque es que no la he dado, la tengo convalidada y la tengo aprobada sin haberla hecho, por venir del grado superior, así que... Pero bueno, derecho publicitario es de segundo, que esto no lo he dicho, pero bueno. Como la tenía aprobada, pues tuve que cogerme otra y era de segundo. Tenía 9 en lo que es el año total de primero y esa de segundo.
Pasamos a las asignaturas y, bueno, Derecho Publicitario, mismamente. Yo tuve que cogerla por la mañana, porque yo estaba por la tarde estudiando, pero por la mañana tuve que coger Derecho porque me coincidía, etc. Un lío muy grande, así que yo la verdad que a la asignatura pues no fui mucho, porque el horario es que me venía fatal, así que... Pero sí que es verdad que había muchas cosas interesantes y evidentemente hay que saber, porque si vas a hacer una campaña, si vas a hacer algún anuncio, necesitas pues conocer evidentemente pues las legislaciones que hay, las normas que hay, las regulaciones, todo. Y la verdad que había muchas cosas que me llamaban la atención, eran interesantes, sobre todo la publicidad en internet, como bastante guay conocerla. Y porque luego tienes que saber utilizarlo todo bien. Mucho. Había algunos temas que sí que eran como un poco más aburridos, pero al final como todo. Yo en esta asignatura tuve un examen final, que además me coincidía con otra asignatura el mismo día, porque como tenía primero y segundo, pues me coincidía el mismo día. Pero bueno, al final se me quedó la asignatura en un 5,5 y yo hice lo que pude, la verdad, porque con 2 exámenes el mismo día al final se complica, y esto también en los últimos vlogs, porque es que el último vlog creo que está subido es el de los exámenes, así que ahí lo podéis ver todo bien. Pero eso, se me complicaba la verdad que el estudiar para las 2 asignaturas, intentar repasarlo todo súper bien para las 2 y yo lo hice como pude, así que la verdad que estoy contento con haber aprobado, no he tenido que ir a recuperarla, así que genial. Luego tenemos Sociología y Estructura Social. La verdad que la asignatura es un poco... A mí la sociología es como que me llama la atención y la veo interesante, pero sí que es verdad que, bueno, hay factores, ¿no?, que hacen que al final pues no se vea como tan interesante. Y eso, pero sí que es verdad que yo me la preparé días antes, me la estudié como pude, porque la verdad que los apuntes venían un poco que no sabía por dónde coger las cosas, pero bueno. Buscando información de qué significa cada cosa y demás, porque eso también pasa mucho. Cuando entras a estudiar algo nuevo hay muchos tecnicismos que no sabes lo que es, pues al final es cuestión de buscarlo, y a ver, la verdad que a mí eso sí que me gusta. Así que eso, la verdad que es una asignatura sin más. Yo saqué un 8,3 o un 8,4, no me acuerdo, en el examen. Era un examen tipo test de 20 preguntas y la verdad que poco más puedo deciros de esta asignatura. Luego tenemos Psicología Social aplicada a la publicidad. A mí esta asignatura me gustó mucho. Eran 8 temas pero súper cortitos, y la verdad que súper interesante todo, porque al final es como que entendías mejor como al consumidor y a las personas más bien, porque es que puede estar aplicada más al ámbito social que a la publicidad. Me gustó mucho. Esta fue la única asignatura de este cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, que es el que acaba de pasar, literalmente, que tuvimos como parcial. Lo aprobé. También hacíamos como por temas unos trabajos que eran hacer como pues algún gráfico, algún vídeo tipo anuncio, y la verdad que fue bastante interesante, y a mí la asignatura me gustó mucho, y se me quedó creo que en un 7, se me quedó creo que en un 7,6, 7,8, no me acuerdo, la pondré por aquí, pero 7 y pico era. Así que la verdad que yo muy contento, y eso. Luego tenemos Historia de la Publicidad y de las Relaciones Públicas, que fue el último examen que hice del cuatrimestre. Es una asignatura que la verdad que es interesante, sí que es verdad que está como más enfocada como a la propaganda, por decirlo de alguna manera, a los carteles que se hacían, pero a mí la verdad que el mundo del arte, porque más que nada era como enfocado a los carteles, lo que había y demás, y a mí el mundo del arte la verdad que es algo que me gusta muchísimo, pero a veces se hace un poco bola porque es que era una asignatura extremadamente larga. Hicimos también como un trabajo hacer un anuncio básicamente, enfocado como en los años 60, y la verdad que estuvo súper guay. A mí eso me gustó un montón. Y bueno, también deciros antes de seguir con lo que es historia, casi todas las asignaturas hay trabajo, bueno, yo creo que en casi todas, menos en sociología, hay trabajo en grupo. Este grado universitario es de muchos trabajos en grupo, de participar, porque al final es como soltar tus ideas y es algo bastante guay, y eso, y mucho trabajo creativo. Así que si no te gusta trabajar en grupo, vas a tener que buscar la manera de hacerlo, porque hay muchísimos trabajos en grupo. Como decía, con historia pues era una asignatura que la verdad que era interesante, había muchas cosas muy interesantes, y que es verdad que era extremadamente larga, y yo a veces es como digo,
digo, yo no sé cómo voy a llevar eso. Yo la verdad que le temía mucho a ese examen, creía que iba a suspender, la verdad, porque digo, esto no. Hay mucho contenido, a mí se me olvidaban las cosas porque eran muchísimos nombres y demás. Sí que es verdad que no había tantas, para hacer historia no había tantas fechas, pero sí que es verdad que muchísimos nombres de artistas que hacían carteles y demás, pero la verdad que a rasgo general la asignatura fue interesante. Y bueno, el examen era un tipo test también con preguntas así cortas de pocas líneas. Así que yo aprobé, sacó un 5 en el examen, o sea, yo lloraba bueno, no lloré literal, la verdad, con otros exámenes sí, porque con estructura sí que lloré, ahora os cuento el porqué y todo, pero, pero eso, yo medio lloraba porque decía, digo, es que voy a suspender, no sé qué, no tengo ganas de recuperarla en julio, al 9 de julio, o sea que sería mañana es la recuperación, pero yo he aprobado, saco un 5 en el examen, o sea, menos mal. Eran 40 preguntas y tenía que tener 25 bien, las suben menos mal. Y yo súper feliz, la verdad, de haber aprobado. Se me queda al final la nota de la asignatura en un 6 porque con los trabajos y demás, pues eso. Así que tengo un 6 en Historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas. Y ya pasamos a Estructura de la Información. Yo esta asignatura le temía muchísimo, bueno, muchísimo tampoco, pero sí que le temía un poco antes de empezar el cuatrimestre porque por lo poco que había escuchado es como que era una asignatura complicada, que era un poco rara y la verdad que a medida que iba avanzando el cuatrimestre fue mi asignatura favorita y yo creo que ha sido mi asignatura favorita de primero, bueno y parte de segundo pues tengo derecho, pero ha sido mi asignatura favorita, he aprendido un montón, yo creo que es de la que más he aprendido, le he puesto unas ganas increíbles, me parecía todo súper interesante, me hacía estar pendiente de lo que se hacía y básicamente es como al final pues el poder de la comunicación, todo lo que hay detrás y yo de verdad que, no sé, yo flipaba en plan con cada cosa que iba aprendiendo porque me parecía súper interesante. Sí que es verdad que el examen pues le debía un poco, era de desarrollo, eran 10 preguntas, que cada una valía un punto. Y sí que le debía un poco porque era mucho de saber relacionarlo todo, no era más de estudiar de memoria, sino entenderlo todo súper bien y saber de cada cosa como sacar algo, poner ejemplo de algo, saber relacionarlo todo súper bien. Entonces le temía un poco por eso, pero al final el examen pues lo defendí y, y eso también es verdad que yo eso me he quejado muy, bueno, no me he quejado tanto, pero sí que hice como algún vídeo en TikTok de que se me olvidaban como los nombres, porque había muchas empresas y cada una tenía muchísimas fechas, entonces yo temía. Y fue esta asignatura, la que como os he dicho antes, que me coincidía derecho con otra asignatura, pues fue con esta que era como la más complicada del cuatrimestre. Y la verdad que yo le temía un montón. Llegó el día del examen, hice primero derecho porque lo tuve primero y después hice estructura. Y bueno, ya me quité los exámenes esos dos. Y yo salía con una sensación rara del examen porque digo, no sé si me ha salido bien. Bueno, esto también me pasa a mí mucho con los exámenes, con todos, de decir, no sé cómo me ha salido, prefiero no decir nada porque luego puede que apruebe, luego puede que suspenda. Pero la verdad que a mí esa asignatura me encantó, yo la he disfrutado un montón, he aprendido un montón, se nota que he aprendido de verdad con ella. Y la verdad que normalmente es como que las personas le temen mucho a esa asignatura y sí que es verdad que yo creo que es una de las más complicadas de la carrera y yo creo que la más complicada de primero. Pero bueno, a mí me ha encantado, yo de verdad recomiendo que disfrutéis bien esta asignatura si alguna vez estudiáis en mi facultad, o bueno, si yo creo que esta asignatura también está en las otras facultades, porque como suelen tener más o menos los planes de estudio igual, disfrutarlo de verdad porque se aprende un montón y que luego de verdad te sirve muchísimo a la hora de un futuro y bueno, un futuro y un presente también. Así que nada, yo saqué un 6,5 en el examen, pero con los trabajos hice un trabajo voluntario que me encantó, que lo hice enfocado pues a la moda y como cuando desarrollas su pensamiento crítico a través de vestir un poco más diferente, como te critican, como, en fin. Tengo que hacer un vídeo hablando de este trabajo que hice porque fue muy interesante y la verdad que también me hizo aprender mucho, investigar mucho y bueno, lo haré seguramente para TikTok en estos días porque llevo días como pensando la idea pero no la he hecho todavía, así que eso lo tengo que hacer. Y nada, la verdad que con eso, con los trabajos, el examen y demás, se me quedó la asignatura en un 8,5
o sea, yo creo que es la asignatura más, o sea, la asignatura con la nota más alta de lo que llevo de carrera, que llevo un año, pero que es como la más complicada y la que más me gustó y yo me sentí súper orgulloso. Tengo la reacción en el TikTok cuando supe la nota, cuando la vi y yo lloraba tanto porque me encantaba la asignatura y me alegraba de haber sacado esa nota, como al final el esfuerzo que hice, que esto le habrá pasado a muchas personas más, pero bueno, no me voy a quitar el mérito porque es algo que me merezco, y aprobé las dos asignaturas. Sí que es verdad que fue la primera nota que supe, entonces no sabía todavía derecho, pero yo me emocioné porque el haber estudiado para los dos exámenes, el haberme puesto como el objetivo de las dos asignaturas me las quiero sacar como sea, intentándolo como pueda, pues al final a mí me emocionó mucho, la verdad, y lloré, como es normal. Y como cada persona llora con situaciones, pues yo lo hice con ellos. Y a mí la verdad que la asignatura me encantó, de verdad que la disfruté muchísimo. Es que para mí ha sido la mejor del primer año de universidad. Y sobre todo también gracias a la profesora, porque hizo que disfrutara mucho la asignatura, porque se le veía que tenía interés en que aprendiéramos de verdad, en enseñarnos las cosas que ella sabía. Y esto realmente pocos profesores lo hacen, tanto en la universidad como en cualquier sitio donde esté estudiando. Así que es increíble ver a profesoras así de entregadas. Así que yo súper feliz. Y nada, la verdad que esto es un poco resumen de mis asignaturas de primero y la única que tengo de segundo. Y haciendo un balance como he hecho con el primer cuatrimestre, pues haciéndolo del segundo, sí que es verdad que yo pensaba que lo iba a llevar peor, no me ha quedado ninguna, o sea, probé todas a la primera y yo muy contento por ello. Si me hubiese quedado alguna, pues no pasa nada, se recupera, porque a veces las cosas pasan así, pero en este caso pues me esforcé y a veces el esfuerzo pues de alguna manera se ve reflejado, en otras ocasiones no, pero en ese caso sí. Y yo la verdad que me sentí muy orgulloso de mí mismo, y hay que sentirse orgulloso de uno por las cosas que consigue, da igual el mínimo logro que sea, no minimices el logro que consigas, da igual el que sea, y si alguien lo minimiza cuando se lo cuentas, no le eches cuenta. Así que haciendo un balance de ese cuatrimestre, la verdad que pese a que tenía los exámenes como más cerca, porque es que literalmente era acabar los exámenes, o sea, las clases más bien, acabar las clases y a los pocos días empezar exámenes. Pero bueno, aún así pude con todo y pude aprobarlo todo, di todo de mí, me enfoqué en mí, en poder aprobar y en aprender, y al final pues se ha visto recompensado. Las asignaturas la verdad que han estado muy bien, yo creo que incluso me han gustado a rasgos generales más que las del primer cuatrimestre, más o menos. Y nada, ya terminado primero de universidad, que fuerte, que el año pasado estaba yo esperando si entraba o no, y ya he terminado primero, es que es muy fuerte. ¿Qué deciros? Pues que si tenéis alguna pregunta, que si queréis saber algo sobre la carrera, sobre alguna asignatura en concreta, sobre el grado superior, me lo podéis preguntar, evidentemente en comentarios o por las otras redes sociales, y yo os comento bien contento. Y poco más que deciros, ya os he dicho, pues eso, las asignaturas, que me han parecido, lo que he aprendido, las notas y un balance general de cada cuatrimestre. Y haciendo un balance del año, pues eso, pese a que yo como, en plan, personalmente, hay en muchas ocasiones de ese año que se me ha complicado por lo que sea, por situaciones que pasan y ya está, pero aún así pues he conseguido aprobarlo todo, he conseguido aprender, y he conseguido que entrar en la carrera, que no es poco. O sea que ya solo con eso, para vosotras, si no habéis entrado todavía y entráis más adelante, en esta o en la carrera que sea, solo el logro de haber entrado a la carrera es mucho. Así que no te más mal si ves que al principio estás suspendiendo, que si ves que no estás en el sitio correcto, porque muchas veces el sitio correcto pues llega más tarde y eso. Así que yo te animo a que estudies lo que quieras, que luches por tu objetivo, que creo que no hay cosa más bonita que luchar por lo que a uno le llena, y que hagas lo que a ti te apetece en todo momento. Y como os decía, que si tenéis alguna pregunta, me la dejáis en comentarios, yo os leo. Y eso, pero esto ha sido mi primer año de universidad, así contando un poco. También tenéis muchos vlogs donde os enseño todo, donde os enseño cómo estudio, que también lo podéis ver por si
te aburres y te quieres entretener un rato, pues eso. Y nada, nos vemos con más contenidos por aquí por mi canal y también por las otras redes sociales que estoy compartiendo mucho contenido guay y eso.